estatus económicos con Rusia. En sus momentos más difíciles, el dictador venezolano Nicolás Maduro recurrió a Rusia en busca de apoyo. Cuando Estados Unidos sancionó a la industria energética venezolana en enero, la petrolera rusa Rosneft ayudó a desviar sus exportaciones de petróleo a Asia, y cuando los rumores de una intervención armada de Estados Unidos llegaron a la fiebre en marzo, 2 aviones con técnicos militares rusos aterrizaron en Caracas, un recordatorio de que Rusia estaba del lado de Venezuela. Sin embargo, hay cada vez más pruebas de que más allá de estos gestos de alto perfil, con un efecto limitado en el terreno, los lazos económicos entre Venezuela y Rusia se están debilitando. Los bancos rusos, los exportadores de grano e incluso los fabricantes de armas han recortado sus negocios con Venezuela, ahuyentados por el colapso económico que pretendía ayudar a resistir el aliado sudamericano de Rusia. Los vínculos económicos de Rusia con Venezuela realmente se han desacelerado en los últimos años, dijo Maximilian Hess, miembro del Instituto de Investigación de Política Exterior de Londres. Las políticas de hoy son realmente de bajo costo, pero tienen una gran cantidad de juego geopolítico. La muestra pública de apoyo de Rusia se produjo en varios momentos cruciales, desde que el líder de la oposición, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino del país en enero, desafiando el control del poder del señor Maduro y hundiendo al país en una crisis política. El apoyo de Rusia permitió a Maduro reclamar el respaldo de un poderoso aliado y mantener un apoyo crítico en el ejército y el partido gobernante. Pero en asuntos económicos, las empresas estatales rusas están recortando el negocio que hacen con la nación en bancarrota para proteger sus resultados, mostrando los límites de la estrategia del presidente Vladimir Putin de apuntar a un aliado y antagonizar a la administración Trump. El gobierno ruso no ha llenado la brecha negándose a emitir nuevas líneas de crédito a Venezuela, a comprometerse con nuevas inversiones o incluso a proporcionar alivio a la deuda existente para aliviar la batalla de Maduro con la oposición. El duro dardo de la vicepresidenta de Colombia sobre las negociaciones en Venezuela. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, advirtió que los diálogos con Nicolás Maduro solo oxigenan más al régimen. Lo que debemos lograr es que dejen de estar distrayendo a la oposición y al pueblo venezolano con reuniones inútiles, con tantas reuniones de contacto que no están dando beneficios sino a Nicolás Maduro, expresó en entrevista a NTN 24. Aseguró que cada día que pasa representa un día a favor de Maduro. Sin embargo, Ramírez recalcó que al final la solución recaerá en los propios venezolanos. Régimen de Maduro está siendo ayudado por militares de Cuba. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló sobre la situación de Venezuela y de la intromisión de Cuba para evitar la libertad de los venezolanos y aseveró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando diplomática y económicamente al país caribeño. El régimen de Maduro está siendo ayudado por militares de Cuba. El poder extranjero que está evitando que Venezuela sea libre viene de Cuba. Pence habló así en el puerto de Miami en una rueda de prensa para informar de la misión de 5 meses que realizará el buque hospital de la Marina estadounidense USNS Comfort por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para ayudar a enfrentar los efectos de la crisis humanitaria venezolana en otros países. Pence eludió las preguntas sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela y se limitó a señalar que todas las opciones están sobre la mesa. Destacó la ayuda humanitaria de Estados Unidos a los venezolanos y agradeció la generosidad de los países vecinos que han acogido a los millones de desplazados por la crisis en Venezuela. Mogherini y Pompeo conversan sobre Venezuela en Washington. Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunieron este martes 18 de junio en Washington. Así lo confirmó el Departamento de Estado a través de Twitter, donde informaron sobre la llegada de Mogherini, quien fue recibida por Pompeo. Los diplomáticos discutirán sobre la crisis que se vive en Venezuela, luego de que la organización y Estados Unidos organizaran actividades en torno a la situación del país. Maduro pide lealtad ante amenazas de Estados Unidos tras ascender a su guardia de honor presidencial.
Nicolás Maduro no cesa en sus intentos de mantener el apoyo militar ante las constantes amenazas de Estados Unidos. Esta vez Maduro ascendió de cargo a su guardia de honor presidencial y les pidió máxima lealtad frente a las amenazas del imperialismo, máxima lealtad para seguir garantizándole al pueblo la máxima felicidad social. Destacó: la casa militar es una escuela de moral, disciplina, organización, trabajo, una buena escuela de lealtad. Además recordó que ha contado con el apoyo de la familia militar desde el primer día que asumió la presidencia. Marco Rubio asegura que Putin no va a salvar a Maduro. A través de su cuenta en Twitter, el gobernador del estado de Florida, Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no salvará al régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, agregó que el presidente ruso sabe que Nicolás Maduro es incompetente y débil en sus acciones de gobierno. Por último, señaló que el apoyo prestado a Nicolás Maduro por parte de Putin es solo para frustrar una prioridad del país norteamericano y que ese apoyo tiene un límite. Denuncias suenan más fuerte en vísperas de la llegada de Bachelet a Venezuela. Una larga lista de denuncias se dio a conocer este martes en Venezuela, cuando solo faltan horas para la llegada de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hará una visita de 3 días al país, con una agenda privada hasta ahora. El Parlamento, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y hasta la Fiscalía usaron los micrófonos para señalar ante los medios de comunicación a los presuntos responsables de casos de violación de derechos humanos. El tema que centrará la estadía de Bachelet en Venezuela. Aunque la agenda de la expresidenta chilena se mantiene en reserva, el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, aseguró a IFI que el jueves mantendrá reuniones con el cuerpo diplomático acreditado en el país. También está previsto que la alta comisionada se reúna con los representantes de las 7 agencias de la ONU que operan en Venezuela. La Asamblea Nacional de mayoría opositora solicitó a Bachelet, quien llegará el miércoles, sus buenos oficios para la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, que gobierna Venezuela desde 2013. Igualmente, el legislativo le pidió que interceda por 14 diputados que considera perseguidos por la justicia, después de que fueran despojados de su fuero, al ser señalados por su presunta vinculación con la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril y que se encuentran exiliados en la clandestinidad o refugiados en embajadas. Según la organización no gubernamental Foro Penal, que defiende a la mayoría de los considerados presos políticos de Venezuela, hay al menos 715 personas detenidas por causas de conciencia. Esta misma ONG, que ayer emplazó a Bachelet a exigir la libertad plena de todos los considerados presos políticos, informó de que está previsto que la expresidenta chilena se reúna con los familiares de los detenidos, aunque no se conoce exactamente el lugar, ni la fecha ni la hora de estos encuentros. La alta comisionada llegará al país solo 2 días después de que fuera puesto en libertad el diputado Gilbert Caro, tras 53 días preso sin ninguna causa, y con otros 2 legisladores tras las rejas, Juan Requesens, detenido en agosto pasado, y el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, recluido desde hace 40 días. Las razones por las que Padrino López dice que las FARC está del lado correcto de la historia. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, condenó este martes 18 de junio el llamado a los militares por parte del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien los instó a que se sumen a la denominada Operación Libertad. El lado correcto de la historia es respetar la voluntad popular que se expresó en las urnas electorales. Nosotros lo tenemos claro desde que entramos a la academia militar. El lado correcto de la historia es el que defiende el bolivarianismo. El lado correcto de la historia no es ser pro-imperialista, expresó durante un acto oficial a propósito de los ascensos militares. Durante los últimos meses, Guaidó ha instado a los militares venezolanos a colaborar para producir el cambio en Venezuela y así colocarse del lado correcto de la historia. El cínico mensaje de Maduro sobre la Venezuela productiva que está construyendo. Un irónico mensaje publicó este martes Nicolás Maduro sobre la producción nacional, afectada por la crisis económica y agravada por la escasez de gasolina.
En su cuenta oficial de Twitter, el dirigente oficialista habló de una supuesta Venezuela productiva que se está construyendo. La Venezuela productiva del siglo XXI que estamos construyendo producirá el maíz, la soya, la leche, la carne, el pollo y todo lo que necesita nuestro pueblo. Es un gran reto que lograremos con el esfuerzo de todos y todas. Sí se puede, expresó. Su declaración llega justo luego de que Conindustria señalara que 96% de las compañías del sector industrial disminuyó o paró su producción durante el primer trimestre del año.